Muy buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Poder Latino, un espacio en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo y hoy vamos a ver un tema central. Vamos a hablar justamente sobre mindset, un tema que realmente es justamente, si ustedes pueden simplemente tomar este solo tema de todos los que vimos y implementarlo en su vida, realmente es un tema que les va a cambiar para siempre, ¿no? Es un tema que realmente es el árbol, es lo que nos lleva a vivir de una forma o de otra forma, a tener una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de relacionarnos, una forma de hacer negocios. Es lo que simplemente, digamos, atraviesa toda nuestra vida y atraviesa todo lo que pensamos, ¿no? Principalmente. Entonces, vamos a estar basándonos en un libro de Carol Dweck, que se llama justamente Mindset, y vamos a estar viendo algunos puntos de ese libro muy, pero muy interesante, ¿no? Y básicamente lo que habla Carol Dweck es que existen principalmente dos mentalidades, ¿no? Una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y eso cuando hablamos de mentalidad fija, ella descubrió que más allá del talento o la inteligencia, lo que realmente marca la diferencia en el desempeño de una persona es la mentalidad con la que enfrenta la vida. Ella definió estas dos grandes formas de mentalidad y la mentalidad fija, en la forma, digamos, de la mentalidad fija, la persona cree que su inteligencia, talento o personalidad son estáticos, es decir, que uno nace con eso, ¿no? Entonces evita justamente los desafíos porque teme al fracaso y lo interpreta como una evidencia de que no es suficiente. Y esto es algo muy importante para verlo y para verlo en nosotros, pero también para verlo alrededor nuestro, ¿no? Y la mentalidad de crecimiento es la persona que cree que puede desarrollarse con dedicación, con práctica y aprendizaje, ¿sí? No teme a equivocarse porque sabe que es parte del proceso de evolución. Fíjense qué poderoso estos dos conceptos y cómo justamente uno de los conceptos nos hace que nos esforcemos, que podamos movernos y el otro concepto simplemente nos da las razones por las cuales no podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, piensen esto, si se definen ustedes por sus logros pasados o por su capacidad de crecer y mejorar, o cómo reaccionan cuando algo no les salen como esperaban. Piensen ustedes en eso, ¿no? Yo mandé una encuesta, una encuesta o un, un evaluador de mindset, lo mandé al grupo de WhatsApp, no sé si están todos en el grupo de WhatsApp, después alguno que pase ahí el link del grupo para poder verlo, pero yo mandé ahí justamente un evaluador de mindset. El evaluador de mindset lo que hace es, les hace un montón de preguntas, ¿sí? Esto está hecho en ChatGPT. Si tienen la versión Pro lo van a poder hacer todo de corrido, si tienen una versión que no es paga, digamos, lo van a tener que hacer como hasta un momento, se les corta el chat, les dice en una hora, en 2 horas, en un día, podés volver a escribir y lo pueden continuar después cuando les vuelve a dar espacio el chat, ¿no? Y la devolución que les va a dar básicamente va a ser justamente un análisis, de acuerdo a lo que ustedes respondieron, de, bueno, dónde están fuertes, dónde están con áreas de oportunidad. Y si ustedes siguen hablando en ese chat, si ustedes siguen preguntándole a ese chat cosas, es como si fuese un chat que ya conoce ciertas cosas de ustedes y a partir de eso ustedes pueden preguntarle sobre aspectos personales, sobre aspectos de vida, pueden contarles, mira, estoy en mi vida con este problema, ¿qué puedo hacer? O estoy en mi negocio con este problema, ¿qué puedo hacer? Y lo va a tomar desde la perspectiva donde nosotros estamos viendo. Pero también le podemos preguntar cuál es el punto más importante que ves que yo puedo trabajar, porque a veces de todos los puntos que tenemos para mejorar nuestro mindset, hay algún punto particular que haciendo pequeños cambios nos puede dar grandes cambios en nuestra vida, ¿no? Entonces, con el tema que estábamos hablando, los equipos con mentalidad de crecimiento innovan más, ¿sí? Y colaboran más y se adaptan más rápido a los cambios, ¿sí? Mientras que los de mentalidad fija pueden ser más autoritarios y resistentes al feedback, ¿no? O sea, todos conocemos o a veces somos nosotros mismos, ¿sí? Personas que por ahí, o sea, cuando le dan feedback, uno se siente mal, se siente que no es suficiente, que no alcanza y no lo toma a bien, sino que lo toma a mal, ¿no? Entonces, y hay personas que por ahí, al contrario, quieren ese feedback porque sienten que ese feedback es la forma en la que voy a entender cómo ir más rápido, cómo mejorar y cómo Mati, equivocarme menos. Sí, Lu, ¿qué decís? ¿Cómo estás? hola a todos, ¿cómo andan? Me parece que esto es como interesante, esto de la mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, es interesante como para
para vernos a nosotros mismos, nuestra autoestima y cómo nos vemos nosotros, porque me parece que parece una pavada, pero no nos detenemos a pensar cómo realmente somos, sino que estamos como en el automático, ¿no? Realmente estoy como capacitado para ponerme en práctica y desarrollar lo que tengo que desarrollar. O sea, no sería capacitado, pero estoy como para tomar ese riesgo, como para desarrollarme y poder desarrollar mi potencial. Estoy como para bancarme esos rechazos, esos no, para que después venga el sí. Tengo esa mentalidad de que cayéndome y levantándome una y otra vez, voy a poder llegar a ser eso que quiero ser. Me parece que ese es el cambio de mentalidad, ¿no? Como salir de ese miedo que tenemos y lanzarnos a que realmente somos capaces de tener una mejor versión de nosotros, ¿no? Como que me parece que eso es lo que tenemos que tener en mente. Totalmente. Un vendedor con mentalidad fija teme a los rechazos, ¿no? O sea, el problema por el cual no llama a los clientes es porque justamente me van a decir que no, me van a decir que no, no voy a poder vender, voy a molestar, voy a incomodar, ¿sí? Un vendedor con mentalidad de crecimiento los interpreta como un aprendizaje para cerrar mejor la próxima vez. Entonces, la mentalidad es la lente con la que interpretamos la realidad, ¿sí? Dos personas pueden vivir lo mismo, pero lo que los diferencia es lo que creen sobre sí mismas. ¿Qué decís, Andrés? ¿Cómo Sí, estás? que ahí cumple un patrón fundamental el tema de la autoestima. Y la gran importancia de la autoestima muchas veces tiene que ver con el pensamiento negativo. Y hay formas para trabajar eso muy interesantes. Y es fundamental que el pensamiento negativo vaya minimizándose, enfocándose en toda la parte positiva. Y hay técnicas que lo puedes hacer casi rápidamente, pero bueno, es otro tema. Bien, me parece un tema interesante, Andrés. Si querés, tomar ahí nota y lo podemos proponer para alguna otra de los episodios de las sesiones, como para charlar de este tema específicamente, ¿no? Y vamos a avanzar al siguiente punto que dice: la mentalidad influye en todo. Éxito, relaciones, autoestima y liderazgo, ¿sí? O sea, de nuevo, la mentalidad es como lo que subyace absolutamente a todas las cosas que nosotros hacemos. Nosotros no podemos tener una mentalidad para la vida personal, otra distinta para el trabajo, otra distinta para nuestros hijos, otra distinta, sino que, o sea, nosotros cambiamos nuestra mentalidad y cambia justamente en forma en cadena todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ella muestra, Carol Dweck, digamos, muestra que la mentalidad que adaptamos no afecta solo el rendimiento académico y laboral, sino cada aspecto de nuestra vida, cómo respondemos a una crítica. Esto es algo que rápidamente podemos identificar, ¿no? Cómo respondemos a una crítica. Es algo fácil de identificar en nosotros y en terceros. ¿Respondemos bien o respondemos a la defensiva o respondemos como que nos sentimos atacados, ¿no? ¿Cómo encaramos una relación difícil, ¿no? ¿La encaramos o simplemente la evitamos? ¿Cómo manejamos el éxito de otros? ¿El éxito de otros nos motiva, nos impulsa o el éxito de otros nos hace sentir menos? Me acuerdo estando en un evento donde subían personas que contaban sobre su éxito, ¿no? Y una persona contaba que la primera vez que fue a ese tipo de eventos se sentía mal cuando veía a las personas que estaban triunfando, porque lo que sentía era simplemente cómo esa gente puede hacerlo y cómo yo no puedo hacerlo, ¿no? Pero después que pasó el tiempo, dice que iba y se sentía inspirada, o sea, decía al revés, cómo esa gente lo puede hacer, entonces yo también tengo que ver cómo investigar para poder hacerlo. Fíjense que el mismo hecho a dos personas distintas sentadas una al lado del otro, a una la puede motivar y a una la puede deprimir. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que eso tiene que ver con compararse con el otro y uno no debe compararse con el otro, sino consigo mismo. Y lo otro que quería comentar es que, bueno, yo en la visión trabajo con roles y las cosas las aprendemos en un rol, sea el trabajo, sea la familia o el que sea, pero una vez que lo aprendemos en un rol, lo tenemos que llevar a todos los demás. Bien, pensar también qué decisiones tomamos frente al miedo, ¿no? Los que viven con mentalidad fija tienden a proteger su ego constantemente, buscan la validación externa
y evitan el riesgo porque se sienten amenazados por quienes brillan más, ¿no? Entonces, quien vive con mentalidad de crecimiento se enfoca en la mejora constante, no necesita probar que es bueno, sino aprender, ¿sí? Ve a los demás como modelos, como compañeros de evolución, no como competencia, ¿no? Esto de compartir muchas veces, que a veces nos cuesta y decimos, no, no voy a compartir porque si no se me van a copiar. O sea, eso es todo lo contrario. Compartir lo que hace es atraer mejores personas, es yo comparto algo, alguien evoluciona, mejora, tal vez mejora incluso lo que yo hice y después probablemente me lo comparta y venga conmigo o quiera trabajar conmigo o quiera hacer conmigo. Pero la energía que desprendemos de una forma o de otra es totalmente distinta. Cómo hacemos sentir al otro es totalmente distinto, ¿no? Hay una persona que lamentablemente falleció, una líder de nuestro equipo, que se llamaba Angélica Bem, y ella lo que decía era, tenés que pensar si cuando vos te vas de charlar o de estar con personas, ¿sí? O con una persona, esa persona está mejor o peor que antes de haber estado contigo, ¿no? O sea, eso es lo que uno está dejando en esas personas. ¿Qué decís, Andrés? Que eso me pasa a mí con el desarrollo. Yo trabajo en desarrollar personas y el desarrollo de las personas hace que yo tenga el desafío de desarrollarme para poder seguir haciendo evolucionar a las personas. Bien, la mentalidad define si te levantás después de una caída o si te quedás en esto no es para mí, ¿no? O sea, cómo enfrentamos el fracaso, ¿no? En una relación, alguien con mentalidad fija cree que las cosas deberían fluir solas, ¿sí? Y se frustra cuando hay conflicto. Alguien con mentalidad de crecimiento entiende que los vínculos se construyen, fundamental, los vínculos se construyen, no, las cosas no fluyen solas, todo depende de una construcción entre dos personas que se ponen de acuerdo, que alinean, que se entienden, que se comprenden, y eso justamente es lo que da valor a esa relación, ¿no? Un líder, por ejemplo, con mentalidad fija, teme al talento de su equipo, ¿sí? Un líder con mentalidad de crecimiento lo desarrolla el equipo, ¿no? Entonces, la mentalidad no es algo que tenés en una sola área, ¿no? Es una forma de ver el mundo y forma de ver que te construye o limita, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el mundo con mentalidad de crecimiento, vamos a ver un mundo de abundancia. Si nosotros vemos un mundo con la mentalidad fija, vamos a ver justamente escasez, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente punto, si les parece, que es el talento no lo es todo, ¿sí? Las personas más exitosas no necesariamente son las más talentosas al inicio, ¿sí? Muy importante entender este tema porque este es uno de los principales puntos que cuando arranco con clientes que les doy coach de negocios, ¿sí? Es una de las limitantes más grandes que tienen para poder crecer, ¿no? No sienten justamente que tengan el talento para hacer una empresa 10 veces mayor o facturar 10 veces más o facturar 50 veces más porque simplemente no creen que puedan hacerlo, no nacieron para eso. Y otro lo hace porque otro es, y porque otro le vino, y porque otro era bueno, y porque otro tuvo el padre, o sea, por un montón de razones que tienen poco que ver. Entonces, las personas justamente exitosas persisten ante la dificultad, persisten. O sea, no nos rendimos ante ante el primer no. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, y ya, no, bueno, esto no para mí, chao, abandonan y se van, ¿no? Aprenden de sus errores, esto es muy, pero muy importante, aprender de los errores en vez de tomarlo como que no sirvo, ¿no? Buscan la retroalimentación, o sea, entender por qué, y se comprometen con su crecimiento. Se comprometen con su crecimiento significa justamente estudian todo esto, le dedican tiempo a entenderse, a entender qué nos pasa, a hacer justamente la autoevaluación, a después de hacer la autoevaluación, seguir adelante con eso, a ver, ok, tengo que cambiar esto, ¿cómo hago todos los días para cambiar un hábito que me permita hacer este cambio? ¿Qué decís, Lu? Escuchando todo lo que decís, me parece que, o sea, la mentalidad de crecimiento es siempre moverse, siempre estar aprendiendo y siempre entender que justamente se trata siempre de seguir evolucionando, seguir desarrollándonos, porque cuanto más nos desarrollamos, más nos damos cuenta que tenemos que seguir desarrollándonos. O sea, no es estático, sino que todo es en movimiento y seguir evolucionando. Y eso también me parece como que desarrolla nuestra mente, ¿no? La mentalidad fija
Dice Carol que sobrevalora el talento innato, como que nosotros sabemos que, total, somos inteligentes, nos va a salir bien, tiene que salir fácil, ¿no? Y esto hace que muchos abandonen apenas se encuentran con una dificultad creyendo que no es para ellos, que pasan otra cosa, o sea, como que no aceptan ese desafío. Y me parece que la mentalidad de crecimiento es justamente esto, como levantarnos y entender que de eso se trata, que es el proceso, no es el resultado. Por eso los grandes, yo ayer estaba viendo a Jeff Bezos y pensaba que él también empezó de la nada, sin tener un mango y hoy es multimillonario, pero justamente es esa persistencia y entender que él no era el más inteligente, sino que el proceso lo iba a llevar a ese resultado que él estaba buscando. Fue esa mentalidad lo que lo ayudó a llegar a donde está hoy y se sigue desarrollando y sigue creciendo y sigue evolucionando. Así es, muchos vendedores creen que se nace para vender, se nace vendedor, perdón, y esto no es cierto, se entrena, ¿sí? La escucha activa, la persuasión, el cierre, o sea, todo lo que se aprende con práctica y feedback es, o sea, se aprende directamente, no se nace. Que alguno puede tener una mayor facilidad, menor facilidad, pero les aseguro que el que más practica es al que le va mejor. ¿Qué decís, Andrés? Bueno, que la persistencia es clave y hay, bueno, el tema de la tortuga y el conejo, la carrera entre la tortuga y el conejo. A veces el talento patea en contra. La Exactamente. persistencia es la clave, eso es uno. Y dos, es la mejora continua, sabiendo que somos seres humanos y como seres humanos jamás vamos a ser perfectos, por lo tanto siempre podemos mejorar. Pónganse a pensar cuánta gente exitosa o talentosa fracasada conocen en su entorno. Cuánta gente que ustedes dicen es una lástima esta persona que cuando estaba en la escuela, cuando estaba en tal lado o cuando estaba en tal otro, parecía que iba a ser el mejor del mundo y hoy no le va tan bien, ¿no? O sea, tenemos esa situación de que esa persona que parecía que le iba a ir bárbaro no le va tan bien. Tenemos después la otra persona que decía, por este no daba 2 pesos y al final hoy es el dueño de, el multimillonario de, o hizo tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente una persona, digamos, largó desde más atrás, pero llegó más adelante por ese esfuerzo. Entonces, el talento te pone en la línea de largada, pero la mentalidad de crecimiento te lleva hasta la meta. ¿Qué decís, Lu? Sí, que es eso, justamente, que lo importante es el proceso y entender que todo es evolucionar, que no es levantarse y caerse, que ante los no del prospecto, no tomarlo como, uy, bueno, este no me va a comprar, uy, este no, bueno, ya como que nos vamos achicando cada vez que nos dicen no, 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 pero, o sea, cambiar esa mentalidad y ver ese hecho como algo distinto, como estadísticamente tengo que tener esos no para que me venga el sí, porque no es que voy a llamar y todos van a comprar ahora. Necesito ciertos no para que uno me diga, bueno, sí. Entonces, si yo encaro el proceso con esa mentalidad, primero me voy a sentir mejor y más animado y voy a transmitir mejor energía, porque la venta es una transmisión de energía. Y después voy a estar como más confiado y más alegre en el proceso. Lo voy a hacer más rápido, con más intencionalidad, voy a evolucionar más y voy a avanzar más rápido, porque la mentalidad de crecimiento nos permite también avanzar más rápido, versus que la mentalidad fija que nos deja como en el lugar con miedo, pensando, 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 pensando y no actuando, ¿no? No tomando ese riesgo de justamente equivocarnos, pero aprender de ese error para seguir evolucionando y seguir moviéndonos, porque de eso se trata. Bien, vamos al siguiente punto que es el elogio puede ser dañino si no se enfoca en el proceso. Digamos, ojo con esto y ojo acá los que son padres, los que fueron hijos o son hijos, no todo elogio motiva. De hecho, si los vemos mal, podemos generar miedo al fracaso, rigidez o incluso falta de esfuerzo, ¿no? El elogio típico de la mentalidad fija, y esto no significa que sea con mala intención, es siempre con buena intención. Qué inteligente que sos. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, a gente que queremos, qué inteligente que sos? Sos un genio para esto, ¿no? Este tipo de comentarios, aunque justamente estén bien intencionados, hacen que la persona piense, si soy inteligente, no puedo equivocarme. Si fallo, perdón, significa que no soy tan bueno como creían, ¿no? Entonces, ojo con el tema de los elogios, porque muchas veces ese elogio, ¿sí? Lo que genera es el miedo a después no cumplir con ese elogio, no ser esa persona a la que elogiaron, ¿no? En cambio, la mentalidad de crecimiento
lo que elogia justamente, como decía Lu, es el proceso, ¿sí? No el resultado. Se nota que trabajaste mucho, qué interesante la estrategia que usaste, me gustó que seguís persistiendo, aunque es difícil, o sea, eso vale más que el resultado, ¿no? Entonces, esta forma de que no significa que los resultados no sirvan, porque los resultados sí son algo, digamos, que uno quiere conseguir, ¿no? O sea, uno no quiere fracasar y fracasar y fracasar, y el resultado es importante, ganaste el partido, excelente, ¿sí? Pero también es importante concentrarse en si hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, si nosotros nos dedicamos a vender y hoy hicimos todas nuestras conversaciones, hicimos las 20 conversaciones del día de hoy y llegamos al final del día y tenemos 3 prospectos nuevos pero no tenemos la venta, bueno, elogiar el proceso. Ahora, si llegamos al final del día y tenemos una venta que cayó de casualidad uno que llamó y le vendí y no hicimos los llamados, entonces ojo con esa situación, porque una es una casualidad, ¿sí? Que no me lleva a poder repetirla en el tiempo, y la otra justamente es el tema de entender que el proceso es el que me llevó hacia ese lugar, ¿no? Entonces, si un hijo se saca un 10, por ejemplo, sin estudiar, no elogiarlo por el 10, preguntarle qué aprendió, si se esforzó y sacó un 7, destacar ese compromiso, ¿no? O sea, muchas veces nosotros tenemos a los chicos que por ahí para una materia les va como fácil, no hicieron nada, sacaron un 10, los felicitamos, parece que eso es mejor que la que se sacaron un 7, donde les costaba un montón y tuvieron estudiando un montón de días, y la nota, digamos, al final termina definiendo el elogio. No sé si vos, Luz, tenés la mano levantada para comentar. No, 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 me quedo levantada. Pero Ok. si querés pasamos eh, al otro sí, punto. si elogias solo el resultado, criás perfeccionistas. Si elogias el proceso, desarrollás personas valientes. Vamos al siguiente punto, ¿te parece? Dale. Bueno, esto, justamente que el fracaso no nos define, sino que nos enseña. Y esto tiene que ver también con la autoestima, con nosotros mismos, con qué, lo que decía al principio, qué creemos de nosotros mismos, qué somos y qué somos capaces de desarrollar y de dar. En la mentalidad física fija, estoy con física, la mentalidad fija, el fracaso se interpreta como una sentencia de identidad, como que no valemos, como que no somos suficientes, ¿no? Fallé, por lo tanto no sirvo. Y genera miedo, parálisis, autoexigencia excesiva y como retracción, como que no queremos volver a intentarlo. Las personas empiezan a evitar situaciones donde podrían fallar, incluso en esas situaciones que son oportunidades de crecimiento, porque todas las situaciones son oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, depende donde nosotros donde nos ubiquemos para ver esas situaciones. La mentalidad, en cambio, de crecimiento, se ve el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Esto no salió como esperaba, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Bien, esto lo vimos muy ampliado en el episodio pasado, donde hablamos justamente del libro del nuevo lanzamiento de John Maxwell, que hablaba muy ampliado sobre este tema justamente, que básicamente es el tema de entender el fracaso como una posibilidad de aprendizaje, como una posibilidad de usar el fracaso para, como entendiendo el proceso, ¿no? Voy a fracasar varias veces hasta que pueda aprender, ¿sí? Y simplemente un fracaso me acerca más al momento de éxito, ¿no? Entonces, cada no en ventas simplemente es, bueno, preguntarme por qué no, qué es lo que no conectó, qué emoción no fue activada, qué pregunta faltó, o sea, qué me faltó decirle, o simplemente por ahí la persona no estaba preparada, ¿no? Entonces, cuando alguien fracasa en una relación, en un negocio o en un objetivo personal, lo importante no es si se cayó, sino si se quedó ahí o se levantó con más conciencia, ¿sí? Y cuando hablamos de liderazgo, un líder que no permite fallar, simplemente no permite innovar. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del proceso que te forma para alcanzarlo, ¿no? Y con esto vamos a pasar al siguiente punto, que es: se puede cambiar de mentalidad. Y esta es la parte buena, esto es justamente lo esperanzador de lo que habla Carol, ¿sí? Que es la mentalidad no es fija, ¿no? No es fija, no es que si nosotros estamos en un lado, o sea, no podemos ir al otro, no importa cuántos años tengas, lo que hayas vivido o cuánto te hayas identificado con una forma de pensar, podés transformar esto. Ella demostró que al tomar conciencia de tu mentalidad actual y practicar estas nuevas formas, podés pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y acá justamente el desafío para cada uno de ustedes, ¿no? Si ustedes identifican que en algunas cosas
tienen esa mentalidad fija, o sea que en algunas cosas se comportan como una personalidad de mentalidad fija, simplemente hoy en día lo están haciendo consciente. De nuevo, el evaluador de mindset que les mandé les puede ayudar bastante, porque a veces uno no es tan consciente, pero lo interesante es que uno puede cambiar. ¿Qué decís, Andrés? Levanta el micrófono que tenés apagado. Que eso tiene que ver específicamente con cosas que ya venimos hablando, que si hablamos de mindset, estamos hablando del sistema de creencias. Y los sistemas de la creencia determina la emocionalidad del comportamiento, el hábito, y el hábito, el carácter o personalidad, y eso el destino, es decir, el tipo de calidad de vida que vas a tener. Por lo tanto, todo se trata de reprogramar el sistema de creencias. Y esto se puede hacer con algunas técnicas muy rápidamente, rápido no es minutos, pero hay distintas maneras de hacerlo y bueno, por ahí está la clave, porque en definitiva nuestros comportamientos dependen y nuestra forma de pensar de las creencias, inevitablemente. Bien, muy importante que esto no ocurre de un día para el otro, ¿sí? Es como fortalecer un músculo, al principio cuesta, ¿sí? Pero con el tiempo se vuelve como natural, ¿no? Y cada vez que uno detecta que tiene una creencia limitante, simplemente la reemplaza por una de crecimiento y eso va reescribiendo nuestra identidad, ¿no? Entonces, pensar esto, no sos tu historia, sos quien decide qué historia va a escribir de ahora en adelante. Algo muy, pero muy importante, no quedarse con quién soy, con quién me definieron, con quién me dijeron que era, con quién me estoy creyendo que soy, con quién me estoy diciendo que soy, sino empezar justamente a decidir qué historia voy a escribir de ahora en adelante en mi vida, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir al siguiente punto, que es los desafíos son oportunidades, no amenazas, ¿sí? Una de las diferencias más marcadas entre quienes tienen mentalidad fija y quienes tienen la mentalidad de crecimiento es cómo enfrentan los desafíos, ¿no? La mentalidad fija ve al desafío como una amenaza a su autoestima, ¿sí? Piensen si ustedes se sienten de esta forma, ¿sí? El desafío como una amenaza a la autoestima. Si no se logra, uno se siente fracasado, frustrado, expuesto, ¿sí? Prefiere lo conocido, lo seguro, lo que puede controlar, ¿sí? No toma riesgos, ¿no? La mentalidad de crecimiento ve al desafío como un terreno fértil para desarrollar, ¿sí? Sabe que lo nuevo puede ser incómodo, pero también sabe que ahí es donde justamente se crece, ¿no? Las personas que abrazan los desafíos, aunque no tengan todas las respuestas al principio, se vuelven más fuertes, más sabias y más resilientes, ¿no? Donde otros ven obstáculos, la mentalidad de crecimiento ve escenarios de transformación. Por eso también es tan importante esta forma de ver, ¿no? Porque cuando nosotros vemos obstáculos, lo que hacemos es frenar, ¿no? Entonces todo va como lento en nuestra vida, todo como que no podemos avanzar, como que estamos trabados, como que no nos salen bien las cosas, como que no nos sale bien el negocio, como que no logramos lo que queremos lograr, ¿sí? En cambio, las personas que cambian su mentalidad, la mentalidad de crecimiento, van justamente viendo esos obstáculos como oportunidades para moverse hacia otro lugar, ¿no? Miren la cantidad de empresas que con la pandemia terminaron fundidas y la cantidad de empresas que surgieron a partir de la pandemia, ¿no? O sea, pudieron usar eso para hacer sus cambios y decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo, no? Dicen que mientras algunos lloran, otros venden pañuelitas, ¿no? O sea, entonces es la oportunidad de un lado o del otro lado. ¿Qué decís, Lu? Que también es mirar, porque a veces uno no se da cuenta que tiene una mentalidad fija o que está siendo como rígido en su pensamiento. Me parece que lo podemos plantear como tener una mirada más positiva, más de posibilidades, ¿no? En lugar de ser tan negativo, porque la mentalidad fija es más negativa, es como de cerrarse, del miedo, de no tomar riesgo, de quedarse estático. En cambio, la otra es, decías, un terreno fértil. Bueno, tomar el riesgo, ver qué pasa y en definitiva nos vamos a sentir mejor, más fuertes, vamos a aprender y la próxima como que nos va fortaleciendo esa mentalidad de crecimiento. Entonces, también es una mentalidad positiva, reemplazar esa mentalidad negativa por una mentalidad más positiva, que es en definitiva la mentalidad de crecimiento. Bien, Andrés. Sí, complementando lo que dijo Lu, justamente esto es muy claro cuando estás en la zona de confort y fuera de la zona de confort. Y la vida, el mundo,
se denomina VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso hay que aprender a vivir así, porque no hay otra manera, porque si vos estás en la zona de confort, no creces, no avanzás, porque estás muy cómodo, pero estás estático. Bien, y vamos a hablar del tema del feedback. Es una herramienta, no una amenaza, ¿no? En la mentalidad fija suele verse la retroalimentación como una crítica personal. Si me corrigen es porque fallé, si fallé no sirvo. En cambio, en lo que es la mentalidad de crecimiento, se valora el feedback como una vía directa para mejorar. Esto me da información sobre cómo hacerlo mejor. Algo de esto ya hablamos, ¿no? El feedback no te debilita, te afina. No es para juzgarte, es para llevarte más lejos, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente punto, que es el entorno influye en tu mentalidad, ¿sí? Y esto es algo también clave, ¿sí? Definir nuestro entorno, ¿no? Familia, escuela, empresa, o sea, entender bien el entorno el que tenemos actualmente, si nos está llevando hacia un lugar o hacia el otro lugar, pero también definir cuál es el entorno correcto en el que deberíamos estar y empezar a movernos a ese entorno, ¿no? ¿Eso significa abandonar todo lo que tengo? No, no significa abandonar todo lo que tengo, sino significa, primero, reducir un poco, o sea, el contacto con el entorno que me está afectando, ¿sí? Pero empezar a aumentar contacto con un entorno que, o sea, me sirva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros, por ejemplo, crecemos en un ambiente donde el error se castiga, lo más probable es que desarrollemos mentalidad fija, ¿sí? Entonces, si en nuestra casa pasaba eso, lamentablemente, o sea, lo absorbimos en ese lugar, ¿no? Si nuestro jefe solamente valora los resultados y nunca el esfuerzo o el proceso, vamos a empezar a esconder los errores en el trabajo, ¿no? Si tus padres te comparaban constantemente o te decían, esto no es para vos, puede que internalicemos esos límites como verdaderos, ¿sí? Nosotros creemos lo que nos dijeron muchas veces nuestros padres o nuestros maestros, ¿no? En cambio, los entornos con mentalidad de crecimiento celebran el proceso, no solo el resultado. Felicitaciones porque no saliste primero, no ganaste, pero estuviste durante 4 meses entrenando y lo hiciste y llegaste y estuviste ahí. Y bueno, la otra persona evidentemente le fue mejor, pero, o sea, tenés ya una plataforma para poder seguir evolucionando, ¿no? O sea, promueven la curiosidad, la mejora continua y el feedback. O sea, escuchan a los demás, enseñan que los errores no son fracasos, sino pasos para avanzar. Entonces, tu mentalidad nace dentro tuyo, pero se forma en los entornos que te rodean. Muy importante trabajar sobre nuestro entorno. Este es mi tema principal en este momento de vida, es trabajar sobre mi entorno. ¿Cómo hago para rodearme de personas que me ayuden a dar ese crecimiento, ¿no? Y alejarme de lo que me genera la situación estática o de escasez, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Sí, que eso ya lo trabajaste con un libro que específicamente hablaba de eso. Bien. ¿Es el nombre o no? ¿O es una incógnita? El nombre no lo recuerdo. Bien, Ahora me fijo y te lo paso. ¿No era el después lo efecto paso. compuesto? No, era otro. Cambia tu entorno, Ya se cambia tu los vida. paso. Ese. ¿Cuál? Cambia tu entorno, Cambia cambia tu tu vida. entorno, cambia tu vida. Ese. Bien, para los que están en el chat, creo que lo pueden ver ahí. Bien, entonces, bueno, último punto de hoy, podés tener mentalidad mixta en diferentes áreas, ¿sí? Uno de los grandes descubrimientos de Carol es que no somos 100% mentalidad fija ni 100% mentalidad de crecimiento. Podemos tener una mentalidad de crecimiento en algunas cosas y en algunas otras fijas sin darnos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, a veces nosotros podemos creer que podemos mejorar como profesional, ¿sí? Que entonces tenemos mentalidad de crecimiento porque es algo nuevo, o sea, no viene desde nuestra infancia, pero pensar que no somos buenos para las relaciones, mentalidad fija, ¿no? Entonces hay como una situación mezclada que no es todo ni negro ni blanco, sino que simplemente en algunas áreas, ¿sí? Tenemos más cosas para trabajar que en otras. Entonces, no te preguntes si tienes mentalidad de crecimiento, ¿sí? Sino que pregúntate dónde necesito tenerla ahora, ¿sí? Y justamente vuelvo a llevarlos hacia al evaluador de mindset, ¿sí? Que lo compartí en el grupo, que es básicamente una aplicación armada en ChatGPT. Necesitan solamente tener ChatGPT. Si lo tienen gratuito, van a
que lo van a tener que hacer como en 2 veces, se les va a cortar el chat y les va a decir que esperen, ¿sí? Si lo tienen la versión paga, les va a, lo van a poder hacer todo de continuo, pero es muy interesante porque justamente lo que hace es, primero, nos muestra una cantidad de preguntas que vamos a ir eligiendo y después nos va a dar un diagnóstico de en qué podemos ajustar, en qué podemos mejorar y sobre todo yo le preguntaría al final del chat, si no me lo dijo, ¿cuál es el punto más importante con el que te gustaría o te parecería que tendría que arrancar para tener el mayor impacto? ¿Sí? Porque el chat va a detectar justamente desde lo que ustedes pusieron dónde tienen una oportunidad que les va a dar justamente ese crecimiento. Así que gracias a todos por estar aquí conectados y nos estamos viendo el próximo lunes con más Poder Latino. Chau, chau, nos vemos. Chau.